Radio Argentina AM 570. Palabra sindical. Puerto Base. Juan Carlos, en distintos discursos, en distintas intervenciones, sostenés que la democracia tiene una deuda con la sociedad y que esa deuda es la pobreza. ¿Cómo se hace en este contexto para volver a resignificar ese contexto, ese significado, y que se ponga sobre la mesa esa discusión y en agenda del campo político? Yo no tengo la solución de cómo se resuelve la herida profunda de la pobreza en la Argentina. Sería una respuesta cargada de audacia si ensayara alguna propuesta. Lo que sí tengo es una contestación contundente. Nosotros tenemos que sentir vergüenza de que en la Argentina haya hambre. El sistema democrático debería avergonzarse de permitir que bajo el imperio del respeto de las leyes, el derecho a elegir, del funcionamiento de las instituciones, una cuestión tan básica como el hambre en la Argentina no lo podamos resolver. Por eso que yo he estado en las manifestaciones para que se apruebe la emergencia alimentaria. Pero al mismo tiempo he dicho muy concretamente, no alcanza únicamente con eso, porque es muy fácil reclamar que el Estado se haga cargo de esto y asigne las partidas, porque al fin y al cabo es cierto, el Estado es quien regula las tensiones en la sociedad y interviene, por lo menos ese es el ideal, en la economía para que no haya desequilibrios. Pero acá se tienen que sentar los actores. Acá hay gente que forma los precios, que está en la cadena alimentaria, que de repente amasa fortunas, áreas ligadas al comercio exterior que colocan los saldos exportables, mientras que nosotros sufrimos el hambre en los sectores más vulnerables. Y ellos también tienen que hacer su contribución si queremos tener una sociedad en armonía. Entonces, concretamente, lo que estoy diciendo, está bien el marco legal de la emergencia y todo lo demás, pero que se sienten los que tienen que poner más. Porque acá no es que todos perdimos, acá hay ganadores. Hay que buscar cuáles son los ganadores y decirle, señor, ustedes tienen que abrir el corazón y la caja fuerte. ¿Cómo observás en ese marco el llamado al pacto social que hizo Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos para octubre? Y lo veo como una apuesta razonable, en tanto y en cuando se recupere lo más importante, que es la confianza. Hay que recuperar fuertemente la confianza. Los que se sientan en la mesa tienen que cumplir con lo que pactan. Yo tengo una idea para eso. Cuando haya un pacto o algo de esa naturaleza, lo tienen que televisar, para que todo el mundo sepa qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro y cuál es la conclusión. Me parece que sería una idea novedosa, ¿no? Pacto donde todo el mundo se graba como en un juicio y cuál es lo que se acuerdan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tratamos de hacer los primeros acuerdos en el gobierno anterior, los que se sentaron a la mesa, a los 5 minutos que habíamos acordado, borraron con el codo lo que habían firmado con la mano. ¿Se puede recuperar una democracia popular, como sostiene el Papa, en algún contexto? Porque da la sensación de que esta democracia vive pendiente de lo que dictan los mercados, viven pendiente del dólar o del no dólar, pero se olvidan de agentes sociales que hoy precisamente, y lo has sostenido vos mismo en otras entrevistas, están en la calle como los pobres, como los movimientos populares. Se puede sostener en tanto y en cuanto la política, y obviamente los que hacen la política, que son los políticos, pero digo la política como paraguas donde se desenvuelve el desenvolvimiento humano, ¿no? Donde está el desenvolvimiento humano. Tengo un sentido distinto al que tiene hoy. Si yo llego a la presidencia de una empresa, a la gerencia de un lugar, a la Cámara de Diputados, a la gobernación, y lo único que quiero es permanecer, entonces me recuesto sobre los mercados,
sobre las consultorías, sobre los elementos que son secundarios y no interpreto o me acerco a quienes verdaderamente son los que me votaron, que es el pueblo. Me parece que ese es el primer paso. Porque al campo popular, al movimiento nacional, le cuesta sostenerse en el tiempo en el gobierno y volvemos a caer otra vez en estos agujeros negros, en estos abismos que genera el neoliberalismo en la Argentina. Y me da la impresión de que hay todo un proceso de maduración en la Argentina. Es una buena pregunta porque venimos tropezando con la misma piedra desde la democracia para acá. La pobreza acumulada que tenemos es fruto justamente de esos vaivenes que tiene la sociedad argentina. Hay un elemento que me parece que no está registrado debidamente. Vamos a terminar, espero que así sea, el mandato de un gobierno que no es un gobierno peronista y más bien es un gobierno que expresa la derecha económica. Creo que ha fracasado en toda su línea, ha fracasado en la construcción política, ha fracasado en su programa económico porque al fin y al cabo ha terminado golpeando inclusive a quienes lo apoyaban y ha desnudado que cuando se pierde aparecen todas las contradicciones de coaliciones como esta, ¿no? Lo estamos viendo en estos días. Pero el hecho de que llegue un gobierno que no es peronista al final del mandato cierra un ciclo donde todos los gobiernos de que otro signo se habían tenido que ir antes de tiempo. Y a mí me parece que dentro de las reglas democráticas es un proceso de maduración que tal vez no lo veamos ahora, pero va a servir para adelante para ir conciliando posiciones y yo aguardo que también sirva para ir cerrando la brecha que se ha abierto en la sociedad argentina en los últimos años. En esa referencia, ¿qué espacio debería ocupar el movimiento obrero frente a un mundo constantemente en transformación, en cambio, donde las ideas también se empiezan a modificar? ¿Y qué movimiento obrero se necesita para este presente, pero hacia el futuro cercano también? El sindicalismo creo que está mutando en todo el mundo también, ¿no? Los sindicatos hoy no son los sindicatos de hace 30, 40 años atrás en el mundo. Ha caído la tasa de sindicalización de forma preocupante en el resto del mundo. Han ganado espacio otros costados que tienen que ver con lo ambiental, con los derechos humanos, con el fenómeno disruptivo de la mujer. El sindicalismo va a tener que dar cuenta de estos fenómenos y debe estar más altamente profesionalizado. No estoy hablando de lo que en los 80 se denominó el sindicalismo profesional o de resultados. Estoy hablando de que se profesionalice porque ya no le va a alcanzar con algunos asesores, sino que el mismo cuadro sindical va a tener que acceder a un nivel de formación mucho mayor que el que tiene hoy, teniendo presente los impactos que está teniendo hoy la innovación tecnológica, la era digital, las economías de las plataformas, todo el avance que hay en el campo científico y tecnológico. Ese sindicalismo va a tener que abordar nuevas formas de relacionamiento y nuevas formas de negociación colectiva. Lo que no puede alterarse es los principios y los valores permanentes que tiene, que son la solidaridad, la justicia social, una mirada universal sobre los bienes. Me parece que eso es inmutable, pero el sindicalismo necesariamente va a tener que dar otra respuesta. Y en opinión sobre el caso argentino, creo que estamos un tanto atrasados en ese sentido. Hay que ir hacia un debate profundo alrededor de esto para comprender los fenómenos que tenemos por delante, ¿no? Tenemos por delante el fenómeno de las nuevas tecnologías y la nueva forma de producción, pero al mismo tiempo tenemos el fenómeno de la pobreza, el fenómeno de la desigualdad. Acá hay sindicatos o compañeros trabajadores que están sindicalizados, que tienen convenio colectivo y son pobres. Y esto
esto hay que ponerlo en el saldo, en el debate para ver cómo reaccionamos. Todos no podemos reaccionar de la misma manera, me he cansado de repetirlo. Los que están en la punta más dinámica de la economía, peleamos, yo también he peleado por el tema tributario, por ganancias, pero los que están más postergados necesitan indefectiblemente salir de esa línea que los acerca a la pobreza o que los hace vivir en la pobreza. Te saco de la coyuntura nacional y te llevo al plano marítimo, naval y portuario. En el puerto, la situación de las licitaciones portuarias en el puerto de Buenos Aires pueden terminar en cualquier situación menos en la que el gobierno tenía planificado. La llevada a la superficie de las manipulaciones que hicieron en torno a la licitación estancó, por lo menos en un proceso temporal de corto plazo, es cierto, la apertura de los pliegos de licitación, pero podría haber un vacío también allí. Y paralelamente a eso, el gobierno avanza por otro lado, que tiene que ver con la industria naval, a partir de una licitación hecha por YPF para la construcción de barcazas y remolcadores hidrocarburíferos en Paraguay, que ha tenido una reacción muy fuerte de la Federación Marítima y Portuaria. ¿En qué contexto estamos, cómo estamos sumidos y hacia dónde va la industria naval y portuaria en la República Argentina, amén de lo que está ocurriendo también con la industria en la pesca, ¿no? Bueno, todos estos sectores no escapan a las generales de la ley, digo. No puede haber, digamos, un cierto desarrollo o una modernización de una determinada área del gobierno si se está hundiendo el resto del país. Las licitaciones, tanto las que se están dando, todo eso, forman parte del último tramo de gestión de este gobierno. Por lo tanto, allí, ya que tanto le gustaba hablar de seguridad jurídica, hay que ver qué seguridad jurídica tiene en una instancia como esta. Por otro lado, efectivamente, si vemos este contrato al final del mandato acentuando la desprotección y la aniquilación de lo que queda de la industria naval, indudablemente se pone de manifiesto que el área del transporte y particularmente el área portuaria, marítima, naval, ha sido tratado como un rompecabezas. Así que no es de extrañar que ocurran estas cosas. Miremos que lo que pasa en el puerto obviamente no tiene nada que ver con el tratamiento que está haciendo de la industria naval, que lo que quiere es ver cómo se actualiza parte de la flota tanquera, y mucho menos tiene que ver con lo que pasa en la industria pesquera. Porque si nosotros lo que pasa con la navegación interior y la construcción naval para la navegación interior, más la renovación del parque pesquero, lo tendríamos dentro de un plan de recuperación de la industria naval, esto no pasaría. Lo que ocurre es que empezamos a pegar los manotazos de ahogado del último tramo de la gestión. Yo lo veo de esa manera. ¿Esperan un llamado de Alberto Fernández para poder discutir estas cuestiones en torno a la industria naval? Está pendiente una reunión con Alberto Fernández, la hemos pedido como transporte, pero obviamente yo creo que esa reunión es más de presentación, de formulaciones generales, y después, primero hay que ganar elecciones, pero ganar las elecciones es solamente un paso. Gobernar es el verdadero desafío. Gobernar después del desastre que ha hecho Macri, ¿no? Yo siempre me acuerdo del reportaje, creo que me lo hiciste vos, no me acuerdo quién, a la salida de la Federación, cuando repetí aquella frase de Macedonio, ¿no? Que decía que es un desastre tan grande que hasta los sobrevivientes murieron. Entonces acá pasa algo parecido. Por último, Juan Carlos, se habla mucho del movimiento obrero, en las distintas entrevistas se quiere llevar y constantemente aducir la corrupción que puede haber en el sindicalismo por 2 o 3 dirigentes, y siempre se escuchan las mismas voces. Y por abajo hay un montón de sindicatos y dirigentes sindicales que tienen ideas, que tienen expectativas, que viven, sienten y sufren la política y la crisis que se está viviendo en la Argentina.
¿Sentís que esos dirigentes son escuchados? ¿Sentís que vos sos escuchado dentro del ámbito sindical? Y yo creo que hay tonos ahí dentro, ¿no? Hay mucha gente que escucha, uno se referencia en muchos lugares. De repente yo tengo una referencia más fuerte al interior de los movimientos populares que entre los propios sindicatos. Pero hay también en el medio de todo esto una ofensiva de otro tipo. No es la ofensiva, por ejemplo, del terrorismo de Estado, que atacaba, desaparecía y torturaba a los cuadros sindicales, sino es algo más sutil, es desacreditar a todo el mundo, sembrar el terror mediático porque mañana te pueden armar una causa y poder ir a parar detrás de la reja. Y hay también una presencia del partido judicial que indudablemente en su ejercicio, en su práctica, deja mucho que desear. Y ese partido judicial tiene presencia en toda la región. Tiene presencia acá, tiene presencia en el Brasil. Lula está encarcelado en un proceso bastante borroso, por decirlo de alguna manera. Yo he estado el 1 de mayo de hace 2 años atrás reclamando la libertad de Lula. Y tiene presencia en otros lugares, Ecuador, donde han intentado, digamos, de alguna manera ejercer una influencia y una presión sobre los liderazgos populares, ¿no? Así que ahí la política tiene que de nuevo volver a equilibrar la vinculación entre los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Obviamente tienen que tener su independencia, pero al mismo tiempo forman parte de un todo. Porque si uno sobresale por el otro, las patas de lo que se llama la república se terminan. Es algo que muchos que utilizan la república no dicen esto. Los 3 poderes tienen que estar en armonía, porque si no, no hay república. Muchas gracias. Palabra sindical. Un viaje informativo al sexto sentido del movimiento obrero. Puerto Base. Las noticias presentes de la comunidad organizada.